Hoy nos presenta una disertación muy especial, con temas también muy especiales. Nos disponemos a escuchar a Juan Carlos Cardona, lo que de por sí anticipa mucho contenido y calidad rotaria. Y creo que fue una gran elección. El nombre, el tema, tanto para los que incursionan en nuestra institución, como para los que con muchos años en ella, como yo, disfrutamos de un repaso elemental, profundo, y que revive nuestro trayecto por esta increíble escuela de vida. Incursionar en Rotary como una institución natural al hombre y analizarla junto con el contenido de su libro que hoy presenta, Rotary y su esencia, es una combinación perfecta de contenido y savia rotaria. Quienes hemos tenido la oportunidad de leer este libro de Juan Carlos, siempre estamos ansiosos por volver a escucharlo en su análisis. Creo que los antiguos rotarios nos parecemos a los buenos vinos. El transcurso del tiempo nos hace más intensos, más virtuosos. Con Cardona nos conocemos hace más de 30 años y luego de su gobernación 97-98 me tocó sucederlo. Antes y después, cuánta colaboración, cuánta amistad, cuánta sinceridad. Estima que se transformó en afecto y que perdura a través del tiempo. Juan Carlos no necesita dibujar su trayectoria en Rotary, solo tiene que recordar todos sus tiempos, desde que fue intercambista, acordarse de su adolescencia rufinense hasta su Rosario Norte, que hoy lo cuenta entre sus socios. En el medio, su familia rotaria de Estados Unidos, donde transcurrió su intercambio, y desde entonces la amistad y el afecto que caracteriza a los buenos y que hasta hoy se traduce en visitas y contacto permanente. Esta reducida semblanza de Juan Carlos Cardona quiere prepararlos para disfrutar de su intervención. Quienes lo conocemos hace tanto tiempo, no dudamos de su calidad humana, de su perfil rotario. Juan no es un socio de Rotary, de los que abundan. Juan es un verdadero rotario que junto con su idoneidad y honestidad profesional hacen de él un ejemplo de los que no abundan. Gracias por permitirme este placer de presentarlo y buena disertación, Juan Carlos. Muchas gracias, César. Juan Carlos, los micrófonos son tuyos. Cuando quieras. Gracias, querido César. El afecto del amigo a veces tiene un efecto inflacionario con los conceptos, pero lo agradezco de corazón. Te agradezco, Dante, por esta invitación. Vos sabés que hace mucho tiempo que hablábamos de mi participación en tu CERC, que tan bien conducís. Quiero agradecer al Rotary Club de San Lorenzo y de Saladillo por su traslado de reunión, al igual que a mi querido Rosario Norte. Y la sorpresa, el Rotary Club de Rufino, donde comenzó toda esta historia. Un sábado a la mañana yo dormía, apareció mi padre y mi madre en la habitación diciéndome si quería pasar un año en Estados Unidos. La noche anterior se había recibido la invitación del gobernador de aquel viejo distrito 483. Era el primer intercambio que se iba a realizar en el distrito. Y yo debía competir con todos los candidatos de un distrito realmente tan amplio. La gran sorpresa fue que resulté ganador por una única y contundente razón. Fui el único que se presentó. Dicho esto, creo que para reflexionar acerca de Rotary, nosotros forzosamente tenemos que pensar en la sociedad universal que hoy nos toca vivir y en las sociedades en las cuales
vivimos, porque allí encontramos realmente las necesidades hacia las cuales debemos tender con nuestro esfuerzo del servicio, tanto desde el punto de vista individual como institucional. Como primera reflexión, yo quiero decir que la revolución digital está produciendo en el hombre cambios más profundos que los que generó la creación de la imprenta. Más aún, y como veremos más adelante en el mundo post-pandemia, la autonomía y la libertad del hombre enfrentarán serios desafíos, y en ellos nuestro deseo de superarlos. Para superarlos, la revolución digital va a tener un protagonismo muy especial. Vivimos inmersos en una notable era de las comunicaciones, pero fíjense ustedes, su velocidad y su aceleración son tales que a menudo no dejan espacios para la pausa o la escucha. Por otra parte está el papel de la máquina en nuestras vidas. Y al respecto pienso que cuanto más crédito le otorgamos a la actividad inteligente de la máquina, tanto más el hombre renuncia a la capacidad de actuar de manera inteligente. Quiero decir de la democracia que tanto debemos cuidar y custodiar entre todos y en cualquier lugar del mundo. Lo que digo no tiene destinatario definido ni frontera alguna. Toda pandemia, como estado de excepción, direcciona a la búsqueda de soluciones de manera inmediata. Cuando ello ocurre, con naturalidad buscamos la solución en una sola persona o en un solo órgano del Estado, aquel que puede actuar rápidamente. Cuando ello ocurre, forzosamente, naturalmente, se produce una concentración de poder. Cuando el poder se concentra, no solamente actúa discrecionalmente, sino que a menudo puede caer en la arbitrariedad. Y la arbitrariedad es el paso previo al autoritarismo. Por eso en todo esto que nosotros tenemos que enfocar hoy, va a estar presente siempre la salud como bien público que el Estado debe custodiar y la libertad y la autonomía individual que no deben ser avasalladas por la conducta del Estado. La dimensión digital nos ofrece una ilusión, la de tener, como no ha ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad, el mundo a nuestra disposición. El tema es que es solo una ilusión, que parece estar para todos y también para nadie. Somos partícipes de una sociedad de la distracción, y lo probamos cuando notamos que lo primero que se pierde es el interés. No nos lleva mucho tiempo darnos cuenta que la vida está en otra parte. Con respecto a las cosas. Paul Harris decía que teníamos que aprender el valor de algunas y desestimar todas las que carecen de valor alguno. Hoy, la oferta de cosas es de tal magnitud que hace que éstas pierdan valor por su promiscuidad. Dejo a salvo, por supuesto, a aquellos que realmente necesitan de esas cosas y que patetizan diferencias y carencias sociales que avergüenzan. Baste solo recordar que en el momento de la historia universal que más riqueza existe y más alimentos se producen, cunden la pobreza y el hambre. El acceso a una cantidad ilimitada de información es un logro maravilloso, pero está en nosotros evitar confundir información con conocimiento. Como todo exceso, el de la información también tiene sus defectos. Hace que sobreabunden las verdades y esto favorece la pereza mental. Corremos el riesgo de creer no en aquellos que podemos constatar o probar, sino que simplemente nos gusta. Hoy la sociedad universal nos conduce a vivir una especie de presente permanente. No pensamos en el pasado ni en el futuro, solo en la satisfacción inmediata, lo instantáneo de la red. Nuestra concentración en ella puede ser de 2 o 3 minutos, pero nos sentimos satisfechos porque creemos
que en ese brevísimo tiempo hemos obtenido respuestas sencillas para problemas complejos. ¿Y saben por qué el presentismo es peligroso? Porque daña el tiempo no vivido, daña el futuro, daña a la misma esperanza al instalar la sensación de que el orden de las cosas deseadas está al alcance de un clic. ¿Y qué ocurre con nuestras opiniones? Están más asociadas a los sentidos, a los likes, como decimos hoy, que a la evidencia o la razón. Esos likes conducen a creer que la representatividad depende no de aquellos a quienes queremos o estamos legitimados a representar, sino de la cantidad de seguidores. Y lo que es más grave aún, consideramos que es posible construir la verdad como una aplicación más. Todo lo que acabo de decir, ¿es para preocuparnos? No. La explicación que tengo es que se trata de tener conciencia de nuestra realidad para enfrentar un tiempo de desafíos como nunca hemos experimentado, ni a nivel individual ni a nivel social. Esto es así porque la pandemia traerá consigo un cambio de época, como ocurrió con la caída del muro de Berlín o como ocurrió con el fin de la Guerra Fría. Como ha dicho un autor, estamos en los pliegues de un nuevo periodo histórico, del cual somos protagonistas, aunque nos cueste darnos cuenta. El historiador y escritor Yuval Harari, autor del bestseller mundial de Animales a Dioses, nos dice que el COVID-19 debe ser considerado como un punto de inflexión en la historia del siglo XXI. Y no sería la primera ocasión que una enfermedad con características de pandemia tiene la capacidad de señalar ya sea el inicio o la conclusión de un siglo o cambio de periodos históricos. Así pasó con la mal llamada gripe española, que para muchos marcó el inicio del siglo XX. Esta pandemia, como nunca antes, abarca a toda la humanidad, por haber sido la primera en una sociedad globalizada. Está impactando de manera extraordinaria en nuestras relaciones sociales, familiares, morales, religiosas y ecológicas. Se trata de lo que técnicamente se ha conceptualizado como situación límite. Más aún, ha tenido efectos en toda la población, no solo en aquellos hoy estigmatizados como de riesgo, sino y de manera muy especial en los niños. Ahora bien, esta, mis amigos, no es la única pandemia que estamos viviendo. El mundo tiene otra. Me refiero a la pandemia o la epidemia de la soledad, considerada la enfermedad de este siglo, la cual, a diferencia del COVID, no está generada por un virus, sino por una verdadera patología de las relaciones humanas. Se trata del abandono de unos a otros, de la pérdida de la mediación social, de la pérdida de la palabra. Esa pérdida es el hueco que queda ante la pérdida de la palabra, es el lugar donde el huevo de la soledad encuentra su nido propicio, y al igual que el coronavirus, se propaga. Pruebas contundentes de la existencia de esta pandemia son que la ex primer ministra de Inglaterra, Theresa May, creó el Ministerio de la Soledad. Que en Japón podemos alquilar amigos por unas horas o para sacarnos una foto. O que en España nos invitan a bailes de abrazos, con el único fin de tener contacto con alguien. Esta soledad no es buena, no es reparadora para el alma, muy por el contrario, es dolorosa y verdaderamente se padece. Nadie puede negar, mis amigos, que estamos inmersos en el mundo de la hiperconexión, cuando las redes sociales nos hacen creer que tenemos miles de amigos o que pertenecemos a determinados grupos de comunidades. Tengo para mí que la realidad es que la gente se siente sola.
es lo que alguien ha descrito como conexión virtual, soledad real. Perdón. Hay quienes dicen, aunque yo no termino de entenderlo, que este es el motivo por el cual, sin filtro y sin pudor alguno, mostramos nuestros actos de nuestras vidas, como diciendo dónde estoy, qué como, qué bebo, cómo es mi perro o cómo es mi pareja, etc. Es como dar la vida por un me gusta, por un comentario, por una respuesta. Es lo que alguien ha llamado inteligentemente, aunque a mi entender de manera muy dolorosa, parece que estuviéramos buscando una especie de certificado de existencia. Mis amigos, toda palabra requiere una respuesta. Y esa respuesta es verdadera cuando la damos con la presencia. No se responde a la distancia. No se responde sin la mirada o el sonido de la voz, porque respuesta significa estar, no ausentarse. ¿Qué hacer frente a estas dos pandemias? ¿Cómo posicionarnos? Estas son preguntas que debemos hacernos y yo intento buscar una respuesta dentro de Rotary, pero que sirva para toda la comunidad. Vivimos una etapa de desafíos, una maravillosa etapa de desafíos. Y en Rotary tenemos herramientas para afrontar esta etapa de desafío como hemos hecho con otras. Hace escasas horas leí un artículo del respetado expresidente de Uruguay, Julio Fernández Sanguinetti. Su título era Asumir nuestro tiempo. Y de eso se trata este momento que estamos compartiendo. Y el primer paso que debemos dar, Sanguinetti lo encuentra en una frase de Séneca, cuando dijo, no hay viento favorable para el navegante que no tenga clara la ruta. En este sentido quiero hacer mi aporte desde Rotary, porque cuando busco y sugiero respuestas a través de Rotary, lo hago pensando en que son propias de las sociedades a las cuales pertenecemos. Busquemos entre todos tener clara la ruta a seguir dentro de esta institución que yo considero natural al hombre. Algunas personas que me escuchen y que a lo mejor no están en Rotary pensarán, ¿qué predicamento? ¿Qué pergaminos tenemos para opinar sobre estos temas? Y a ellos quiero decirles que la motivación para escribir este libro que hoy presentamos y que he denominado Rotary su esencia, fue la de hacer conocer a rotarios y no rotarios las respuestas, al menos las mías, a 3 preguntas. Primero, ¿quién fue Paul Harris? ¿Y cuáles son las razones de la vigencia de su filosofía de vida 115 años después de haber creado Rotary? Segundo, ¿qué es Rotary? Y tercero, ¿sirve hoy Rotary para algo en nuestras sociedades? A la primera pregunta diré que Paul Harris fue un hombre con una profunda convicción religiosa y una envidiable filosofía de vida que lo conduciría a crear esta increíble organización de servicio. Les comento que luego de recibirse de abogado, y sin contar con los medios económicos para ello, trabajó en las cuestiones más diversas con una sola finalidad: recorrer el mundo conociendo gente. Era su sueño, y lo hizo durante 5 años. Luego se instaló en Chicago. A comienzos del siglo pasado, cuando él se instala en Chicago, esta ciudad no era lo que llamaríamos una ciudad amigable. Muy por el contrario, era inhóspita, a punto de generar en Paul Harris un estado de soledad, que unido al profundo estado de libertad que él tenía, ambos estados fueron la base para la creación de Rotary. Sí, Rotary nació de un estado de soledad y de un estado de profunda libertad. Ante la realidad, fíjense ustedes, ante la realidad que le imponía una ciudad signada por la indiferencia, él decía que había que atenuar los egoísmos y de esa manera acercar poesía a la realidad de la vida y la rigidez de sus principios.
Vivió 2 guerras mundiales y la depresión del año 30. Y nos decía que en tiempos de adversidad hay que prepararse para la prosperidad. Y aclaraba, la adversidad purifica las corrientes de sangre, la prosperidad las corrompe. Jamás nación alguna se hizo grande a través de la prosperidad, sino gracias a la adversidad. Y luego lo probaba con la experiencia del Imperio Romano, que fue poderoso en años de adversidad e impotente luego de años de prosperidad. Decía también que la prosperidad no forma cultura, sino que a menudo es anticultural. Fue Paul Harris un hombre genial. Yo en esto coincido con Ricardo Sagarzazu, ese notable rotario de Rotary Cruz Rosario, que escribió el libro Del Valle del Ideal a la Cumbre de Rotary. Él sostiene ahí que Paul Harris fue un hombre común que tuvo una idea genial. Y esa idea genial fue encontrar, fue encontrar una magnífica síntesis entre idealismo y realismo. Ese idealismo que él había recibido, del cual había sido inculcado en los años que pasó durante su niñez y su adolescencia en la zona de Nueva Inglaterra. Una zona de Estados Unidos que por aquellos tiempos se caracterizaba por profundas convicciones religiosas, morales y éticas. Ese idealismo se va a enfrentar con su propia experiencia de vida en Chicago. Ahí se va a producir el realismo. ¿Y cómo conjuga el idealismo con el realismo dentro de Rotary? Yo lo encuentro en 3 ejemplos. El primero, nuestra amistad. Nuestra amistad no es la común. La común es un fin en sí mismo. La común se agota en la charla con el amigo, en compartir el café, en compartir una copa, en compartir lo que uno siente, lo que uno cree, lo feliz o lo triste que está. Pero es un fin. Para nosotros es un medio como ocasión de servir. O sea, idealismo y realismo. Nosotros creemos en la solidaridad, pero la solidaridad con obras. Una vez más, idealismo y realismo. Y creemos fundamentalmente, y esto a no olvidarlo nunca, en pertenencia con responsabilidad. Una vez más, idealismo y realismo. Si de asumir nuestro tiempo se trata, yo creo que lo primero que debemos pensar es en la educación. Paul Harris se refería a la educación como la más maravillosa herramienta que Dios había puesto en manos del hombre para luchar contra los enemigos de la ética individual y social. Y donde reina esta ética, nunca podrá entrar la corrupción. Recordemos que la obra más maravillosa de Rotary ha sido indudablemente nuestra lucha contra el polio. Hemos vacunado más de 2.500 millones de personas. La tapa del libro significa la lucha contra el polio. ¿Saben por qué? Cuando el socialista Hermes Wiener era intendente de la ciudad de Rosario, ocurría que él también era médico. El socialismo no se ha llevado muy bien con nosotros, a lo mejor, pero él era médico. Y él conocía y respetaba a Rotary por lo que Rotary había hecho en la lucha contra la poliomielitis. Y por eso me cedió el lugar más hermoso quizás de la ciudad de Rosario para poder plantar los lampachos que hoy constituyen el Sendero de la Paz Paul Harris. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo lo relaciono con la educación? Porque en este momento nos encontramos en la etapa final de la lucha contra el polio. Falta muy poquito. Entonces, Rotary debe buscar nuevos desafíos. Y hoy ya estamos hablando de encontrar esos desafíos en el campo de la educación. Hace unos días, y gracias al Rotary Club de Venado Tuerto, tuve la posibilidad de escuchar
una magnífica conferencia del doctor Facundo Manes, que llevaba como título Capacidad de adaptación al cambio, los desafíos del día después. Es decir, el tema que estamos tratando. ¿Y qué decía Facundo Manes? Que el camino indispensable a transitar es educación, educación, educación. Hoy nuestro querido país está viviendo una terrible noticia, una terrible realidad, que es la de la pobreza. Pero la pobreza no es un número. No se es pobre porque se pasa de ganar tanto a ganar tanto. Eso no es así. La pobreza no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Y solamente se va a salir de esa pobreza cualitativa mediante la educación. Solamente la educación es lo que puede posibilitar a una persona pensar para sí y para sus hijos un futuro mejor. Es el único camino que nos permite soñar un futuro distinto. Porque, mis amigos, existe un derecho a soñar. Permítanme recordar otra frase de nuestro fundador que para mí es de profunda valía. Se refiere al desdén humano. Y cuando él lo definía se acordaba de Nerón pulsando la lira mientras Roma ardía, haciéndose acreedor al desprecio y la maldición de la posteridad. Hoy esa lira se sigue pulsando, tanto en el afán desmedido de lujo como en la desesperación por tener, olvidando la trascendencia del ser, o la falta del compromiso frente al dolor humano que nos dura lo que dura la noticia en televisión. Podría seguir hablando de Paul Harris, y ustedes saben que a mí me gusta eso, pero creo que podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Qué es Rotary? Él sostenía que cada rotario podía definir Rotary a su manera. Cualquiera sea lo que seamos o cómo lo definamos, lo cierto es que es la organización de servicio quizás más grande de la historia de la humanidad. Muchos creen que se trata de una institución que sirve para elevarnos socialmente. Pero cuando él definió a Rotary, lo primero que dijo es lo que no es. Y él dijo, Rotary no es un pasatiempo. O sea, Rotary no son sociales. Es inspiración y responsabilidad, agregaba. La inspiración que nos permite descubrir la necesidad y la responsabilidad que nace, si realmente somos rotarios, de atender esa necesidad en la medida de nuestras posibilidades. Decía Jorge Aleta que Rotary es una verdadera universidad de la vida. Y yo lo creo. Y agrego que una universidad de la vida que otorga un solo título, que es el de ser mejores personas. Pero ese título nadie lo ha recibido en vida todavía, porque la enseñanza dura lo que dura nuestra presencia en esta tierra. Quiero compartir con ustedes algo más que a mí me admiró de Paul Harris. Paul Harris amaba la vida y decía que era el más maravilloso de los deportes y que lo teníamos que practicar con todas nuestras fuerzas. Eso sí, con espíritu de amistad y justicia. Pero la frase que a mí siempre me llegó y más me impactó fue cuando él habla de la única lección que le dejó la vida. Y lo tengo que decir porque estoy hablando de qué es Rotary. Y mucho de la esencia de Rotary se encuentra en esa frase de Paul Harris. La única lección que me dejó la vida, decía, es aprender a desprendernos del yo. Y si no aprendemos a desprendernos del yo por las buenas, lo aprenderemos por las malas. Es raro encontrar en todo lo que él ha escrito dónde está que se refiera a por las malas. Siempre me sorprendió. Hasta que un día lo encontré en su ideal de sociedad. Como buen norteamericano,
de una manera simple, gráfica, práctica. Él dice que toda sociedad debe ser como una orquesta. No importa cómo suene el saxofón, el clarinete o el trombón a vara. Lo que importa es la armonía del conjunto. Entonces, eso de no aprender a desprendernos de yo, lo aprenderemos por las malas, es que no gozaremos de armonía en la sociedad. Y esta realidad nos afecta hoy descarnadamente en este momento de pandemia, cuando las desigualdades afloran con particular desnudez. Por eso, y como cada rotario puede definir Rotary según le plazca, yo tengo mi definición. Creo que Rotary es una permanente búsqueda del equilibrio de las distancias. De la distancia que me separa de mis preocupaciones, mis ambiciones, mis ideales, mis problemas, y la que me separa de las necesidades del otro. Cuanto más corta es la distancia que tengo con lo mío, más larga es la distancia que tengo con el otro. Y esa búsqueda de la distancia, una vez más, dura toda la vida. Y por eso también Rotary es una institución natural al hombre. Yo creo asimismo que tenemos la función fundamental de gestionar junto al Estado el bien común, o la felicidad como razón de ser de toda sociedad, porque el hombre nació para vivir en sociedad, pero también nació para vivir en paz y en prosperidad. Allá por el 2015, cuando Paul Harris celebraba los 10 primeros años de vida de Rotary, estaba sorprendido por el crecimiento notable de la institución, notable. Entonces se preguntó, ¿hasta cuándo vamos a crecer? ¿Qué abarcará Rotary? Y ella hasta dónde vamos a crecer lo respondió diciendo que Rotary va a ser una institución en permanente crecimiento, evolutiva y a menudo revolucionaria. Pero lo más grande es que cuando dijo ¿qué deberá abarcar Rotary?, dijo, debe abarcar la vida misma. Y este concepto tan profundo es lo que nos legitima como rotarios para asumir nuestro tiempo en las sociedades en las cuales estamos presentes. Y en ese rol Rotary tiene que contribuir a fortalecer nuestro concepto de ciudadanía. Porque necesitaremos en el futuro encontrar la necesaria armonía entre nuestra libertad, nuestra autonomía y la intervención del Estado en nuestras vidas, a la cual nos llevarán las consecuencias de la pandemia. Sabedores que los mecanismos de control en estos casos son muchas veces inconducentes, debemos como individuos y como sociedad colaborar para que la necesaria y deseada intervención del Estado no nos asfixie. Nosotros no hacemos política, pero sí intentamos formar a los rotarios para que contribuyan desde el lugar que ocupan en la sociedad a fortalecer la democracia republicana, que corre riesgo cuando las situaciones de emergencia o excepción producen el fenómeno de concentración del poder. El estado de emergencia tiene como consecuencia natural la concentración del poder. Entonces, creo que todos vamos a tener necesidad de ubicarnos con toda claridad dónde está el bien público de la salud y dónde está la libertad personal y la autonomía de las personas. El cuidado del primero no debe alterar ni dañar al segundo. Vuelvo al escritor Harari, quien ha dicho que la situación pandémica es especialmente favorable para que se produzca lo que él llama un hito en la historia de la vigilancia. La expresión es comprensible, pues la pandemia ha permitido un avance sobre la libertad y autonomía de las personas, contando para ellos, y vuelvo a la revolución digital, con las modernas tecnologías de seguimiento y geoglobalización que por las informaciones satelitales pueden vincular a un teléfono celular de moderna generación. Estamos hablando de control. Y todos sabemos, amigos, qué difícil es ponerle límites al control.
Yo tengo para mí que todo control, aún el más honesto y bien intencionado, importa en alguna medida restricción a la libertad y autonomía de las personas. Hay otro aspecto que debemos ver desde Rotary también. Siempre decimos que Rotary se hizo lo que es una entidad universal por estar asentada sobre la tolerancia. Porque la tolerancia nos permite aceptar a la gente de todos colores, de todas razas, de todas religiones. Pero a aceptarlas. Hoy tenemos que dar un paso más adelante. Tenemos que transformar la tolerancia en comprensión. No tenemos que aceptarlas, tenemos que comprenderlas. Y comprenderlas significa ponerlos en su lugar, ubicarnos en su lugar. Esto me conduce a la tercera pregunta. Permiso. ¿Sirve Rotary para algo hoy? Creo que la respuesta la tenemos que dar desde lo individual, desde nuestras sociedades y desde lo universal. Yo tengo para mí que desde que el hombre nace libra una batalla entre el bien y el mal, entre el individualismo y la solidaridad. Y creo que Rotary contribuye a reforzarnos en el tema del bien y en el tema de la solidaridad. Por eso es una institución natural al hombre. Fíjese lo que decía Paul Harris al respecto. El rotarismo prospera en lugares donde los hombres piensan y son lo suficientemente grandes como para incluir en sus pensamientos la consideración de los demás. Prospera donde los hombres piensan y son lo suficientemente grandes como para incluir en sus pensamientos la consideración por los demás. Desde nuestras sociedades, ¿qué necesitan nuestras sociedades? ¿Necesitan cosas? ¿Necesitan elementos? ¿O necesitan ejemplos? Nosotros cuando hablamos del servicio, hablamos siempre de hacer. Porque un hospital necesita determinado elemento y el servicio es tratar de brindárselo y está bien, está muy bien. Pero en nuestras sociedades faltas de toda ejemplaridad, hoy también el servicio es ser. Y Rotary puede brindar esa ejemplaridad tanto a nivel personal, es una gran obligación nuestra, como a nivel institucional. Vivimos una era de carencias, y en una era de carencias yo recuerdo el fenómeno o el concepto de globalización que tenía Paul Harris. Él hablaba de la globalización del éxito. ¿Cómo era eso? Muy simple. Si una persona tiene éxito, pero el de al lado no tiene éxito, no puede ser exitosa. Si una ciudad tiene éxito, pero la de al lado no puede ser exitosa. Y si un país no tiene éxito y el de al lado no tiene, tampoco puede ser exitosa. La globalización del éxito decía de él. Por otro lado, y desde lo universal, Rotary nació, todos lo sabemos, para promover y llegar a la comprensión y a la paz total entre todos los hombres del mundo. Pero seguimos con las guerras. Se llevan a cabo sin campos de batalla y sin uniforme. Solo se trata de sembrar el temor, el miedo. Y yo por eso creo, no solamente que Rotary es una institución natural al hombre, sino que es una especie de organismo que late y que seguirá siendo en cada acto de servicio, en toda demostración de transparencia, en nuestra permanente siembra de la tolerancia y hoy de la comprensión. Recordemos también esta hermosa frase que tenía Paul Harris y que muchas veces se desconoce. Se refiere al verdadero rotario. Para él, el verdadero rotario es el que mira de cara al sol, pues ello le posibilita que su actividad
resplandezca donde quiera que vaya. Hoy esa actividad debe conducirnos a este nuevo servicio que la humanidad toda está reclamando. Estoy hablando de la recuperación de la escala humana. Debemos terminar con esa dependencia o ese diálogo permanente con los teléfonos. Debemos terminar con ver a una pareja, a un grupo de amigos, todos dialogando no entre sí, sino con el teléfono. Eso es recuperar la conducta humana, la escala humana. Y recuperar esa escala humana es volver a hacer lo que los rotarios sabemos hacer muy bien, volver a mirarnos a los ojos. Y esto se hace desde abajo hacia arriba. Asumir nuestro tiempo. De esto se trata cuando atravesamos una situación de excepcionalidad única en la historia del mundo. En ese contexto, a cada uno de nosotros nos cabe la responsabilidad de responder de acuerdo a nuestras capacidades y apuntando a las dificultades que nos toque atravesar, cualquiera sea su naturaleza. Ahora bien, y pido perdón por esto, mi formación profesional me permite tener algunas preocupaciones especiales que quiero compartir con ustedes como comentario final. Primero, debemos luchar para lograr que el Estado nos cuide en el marco de la salud como bien público, pues esa es su obligación, pero debe hacerlo de forma tal de no afectar nuestras libertades esenciales. Por otra parte, no podemos evitar pensar en los distintos grados de crisis institucionales y grietas de variada naturaleza que vivimos en varios países de América Latina. Y yo creo profundamente que hay dos palabras muy valiosas que debemos volver a pronunciar con el respeto que de ellas emana. Una es la palabra grandeza. La palabra grandeza parece haber desaparecido o se ha minimizado cuanto menos al enfrentarse a la desmedida ambición de poder de nuestra libertad. Esto debe cambiar, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que nuestra patria. Y patria es precisamente la segunda palabra que quiero mencionar. Y para ello, como hago siempre, lo he hecho muchas veces, repito la definición de José Ingenieros, que para mí es maravilloso. Decía José Ingeniero, cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarla como patria. De todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella. Repito, de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Veo que nadie se ha movido de su asiento, lo que indica la atención con la que te siguieron. Esta profunda y certera mirada sobre la situación del mundo de hoy y esa emotiva y ajustada visión sobre la esencia de Rotary. Gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo sabía que ibas a tener el suceso que has tenido